Listo. Ok. Y bueno, primero sobre la aplicación clínica, esta nos ayuda para dos cosas principalmente, para predicción de parto pretérmino, que es lo más importante, y para predicción de parto a término. En la bibliografía mencionaba que existen dos grupos a los cuales se va a evaluar. A las mujeres asintomáticas con historia de parto pretérmino o con anomalías en útero. En ellas el screening o la detección se tiene que hacer a las 14 o 24 semanas y de ahí hacer una revisión o una evaluación cada 2 semanas. En el siguiente grupo tenemos a las mujeres asintomáticas con producto único vivo, sin historia de parto pretérmino, y en el cribado o en el screening de rutina que se hace en el segundo trimestre, menciona la literatura que puede ser entre las 20 y 24 semanas, otras mencionan 20-22. Y también en este grupo pueden entrar las mujeres con embarazo gemelar en su cribado del segundo trimestre, igualmente en las semanas 20-24. Para predicción del trabajo de parto pretérmino, esto ayuda a decidir al obstetra si la cesárea se realiza de manera, si una cesárea planeada se puede hacer a las 37 o 38 semanas o a las 39 o 41 semanas. Pero y también se puede, para las mujeres, inducción de trabajo de parto. Cabe mencionar que estas indicaciones no son absolutas, son para ayudar al obstetra. En estas indicaciones para predicción en parto pretérmino para el screening, si es de rutina, para las de predicción de parto pretérmino no. Ok, ¿cuál es la técnica que se debe tener para hacer la adecuada evaluación? Se debe tener a la paciente en litotomía dorsal, primeramente, estar cerciorados de que la paciente tenga una vejiga vacía para no tener errores en la medición. Preparar la sonda en frente de la paciente, mencionarle que es con una capucha nueva y pues que solo va a ser para el uso de ella. Dirigir la sonda hacia el fornix y colocarla primeramente en un plano sagital del cérvix. Y una vez obteniendo la imagen, se deben situar los calipers, tanto en el orificio cervical interno como en el externo, y la duración del examen no debe tardar más de 2 a 3 minutos porque podría producir alteraciones en cuanto a la longitud cervical. En este ejemplo es una ampliación de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con traductor endocavitario hacia topografía de cervix en un plano sagital, en la cual se observa hacia polo cefálico el orificio cervical interno y hacia la porción vaginal el orificio cervical externo. Como mencioné antes, los calipers deben estar situados como están aquí de manera correcta y se debe hacer la medición. Ok, este es un diagrama de flujo de cuándo es el screening para los diferentes grupos de edad y la conducta a seguir dependiendo la longitud cervical obtenida. En este lado obtenemos primeramente a las mujeres con antecedentes de aborto, menores a la, perdón por el signo, es menor a las 16 semanas de gestación, y antecedentes de parto prematuro y con factores uterinos que tengan menos de 34 semanas de gestación. Si ya conocemos la historia clínica de la paciente, de manera ideal, en el primer trimestre se le tuvo que haber hecho un cribado a las 13 o 16 semanas. Esto es lo que mencionan las guías de Barcelona. Y darle un seguimiento cada 1 o 3 semanas, dependiendo si la longitud cervical es menor de 20 a 25 o menor de 20. Si tiene una longitud entre 20 y 25 no merita tratamiento y se debe seguir el seguimiento de para evaluación de longitud cervical igual de 1 a 3 semanas. Si en la primera evaluación ya tuvo una longitud cervical menor a 20 milímetros, en las guías de Barcelona menciona como manejo de primera línea el tratamiento con progesterona.
o con pesario o pueden combinarlos inclusamente. En el siguiente grupo tenemos a las pacientes con longitud cervical corta que se detectó en el cribado de las 20 o 22 semanas. Igualmente, si es una longitud entre 20 o 25, no merita tratamiento. Menor de 20, se inicia el tratamiento con progesterona. Una vez teniendo, en este punto ya se unen en el seguimiento igualmente y tiene que ser entre 1 a 3 semanas y ir reportando si tiene acortamiento progresivo o si la longitud cervical se mantiene estable con el tratamiento hormonal. Si hay un acortamiento progresivo, se refiere con el obstetra y ya valorará si necesitas reclaje, siempre y cuando tenga menos de 24 semanas de gestación. Si se mantiene estable es mantener el tratamiento y en cualquiera de los dos casos es darle seguimiento 1 a 3 semanas. Ok, hablando del cervix incompetente, las características de este van a ser que tiene una longitud cervical. ¿Tienes acepta al doctor Santamaría, por favor? ¿Perdón? Acepta a los participantes que están entrando, por favor. Y que además de la longitud cervical disminuida, presencia de modificaciones cervicales, como es en este caso la embudización, presencia a la respuesta de presión fúndica y que puedan tener la presencia de sedimento. Ok, esta es una imagen de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor endocavitario dirigido hacia cervix, en el cual se observa orificio cervical interno hacia polo fetal, orificio cervical externo hacia canal vaginal, en el cual se ve una longitud cervical disminuida a expensas de la presencia de una embudización. La longitud cervical total en este cervix es de 15 milímetros. En cuanto a embudización, son las modificaciones que va a tener el cervix. En la primera imagen tenemos un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor endocavitario dirigido hacia cervix, en el cual se observa orificio cervical interno hacia polo fetal y orificio cervical externo, en el cual se observa que los calipers están situados de manera correcta y no se observan modificaciones a nivel del orificio cervical interno. Esto es en relación a en forma en T, que es un cervix sin alteraciones. En la segunda imagen, igual se trata de una ampliación de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor endocavitario dirigido hacia cervix, en el cual se observa una disminución de la longitud cervical. En este lado ubicamos orificio cervical interno y orificio cervical externo, en el cual se observa que hay una disminución de la longitud a expensas de una embudización, en este caso es en forma de Y. En esta imagen tenemos a la embudización en forma de B y en forma de U. Procedemos a primera imagen, es una ampliación de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor endocavitario dirigido hacia cervix, en el cual se observa orificio cervical interno y orificio cervical externo, con una longitud cervical disminuida a expensas de una embudización, en este caso es en forma de V, van a ser de manera progresiva. En la siguiente imagen
es una ampliación de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con traductor convexo dirigido hacia el segmento inferior del cervix, hacia el segmento inferior del útero, perdón, en el cual se puede observar en este lado a la vejiga, el cervix, orificio cervical interno que debería estar en esta porción, pero como está en un embudo en forma de U, el orificio cervical interno ya no se puede observar de manera adecuada. A lo que tenemos hacia la porción más inferior es el orificio cervical externo. Como mencioné antes, es importante en la técnica que la paciente no tenga la vaginarrepresión. Este es un ejemplo de dos ultrasonidos, es de la misma paciente, es una ampliación de una imagen de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor endocavitario dirigido hacia el cervix, en el cual se puede observar en la primera imagen la vejiga represión, orificio cervical interno íntegro, orificio cervical externo íntegro, que resulta con una medida de 27 milímetros. Posterior a la micción, encontramos que la vejiga se encuentra vacía y observamos que orificio cervical interno y orificio cervical externo ya se encuentran con alteraciones, con modificación cervical. Ya se encuentra una embudización, en este caso en forma de B, y los dos calipers situados de manera correcta en OSI y en OC, resultando con una medida de 14 milímetros. En cuanto a los tratamientos que habíamos mencionado, si llegáramos, como decía el diagrama, si llegáramos a detectar una longitud cervical entre 20 y 25, es darle seguimiento cada una semana o entre 1 o 3 semanas. Y referirle al obstetra si se mantiene estable o si se mantiene con modificaciones. Si se mantiene con modificaciones, la guía maneja que el tratamiento inicial será con hormonales. Si el tratamiento con hormonales no llegara a ser funcional y llegara a presentar modificaciones incluso después de las evaluaciones y del tratamiento con hormonal, la siguiente línea de tratamientos de cerclaje, que también puede ser evaluada por ultrasonido. En cuanto a los tipos de cerclaje, hay dos tipos principales. Está el vaginal y el abdominal. Y se va a optar por alguno de los otros dependiendo de las características de cada paciente. El vaginal se mantendrá para aquellas pacientes que no tienen antecedentes quirúrgicos en el cervix o alteraciones en la formación del cervix. Y el abdominal se mantendrá para pacientes que hayan tenido sobre todo antecedentes de conización. En esto observamos, esta es una ampliación de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor endocavitario, en el cual se observa cervix formado con orificio cervical interno y orificio cervical externo ubicados de manera correcta con los calipers, en canal vaginal, canal cervical íntegro. De igual manera, adyacente a tanto en labio anterior y en labio posterior se observan dos puntos ecogénicos que producen sombra que corresponden a los puntos de sutura del cerclaje. En placenta se valora anatomía, el tamaño y forma, el grosor, la localización de esta y la inserción del cordón.
También se hablará sobre los grados de maduración de la placenta, alteraciones del trofismo placentario en las cuales podemos encontrar al lóbulo centuriano, placenta bilobulada. También hablaremos de placenta previa, hematomas placentarios y acretismo placentario. Martínez, por favor, acepta la doctora Judith. Sí. No me sale, doctor. Ya lo intenté, pero no sale. Sí, continúa. Ok. Después del séptimo día de la fertilización, el blastocito se va a adherir hacia el epitelio. El blastocito corresponde a esto y el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto son las partes que lo van a permitir adherirse. El sincitotrofoblasto es la parte que va a empezar a penetrar hacia el endometrio. Posteriormente, una vez ya estando el sincitotrofoblasto adentro, va a estar penetrando tanto hacia las glándulas como hacia los vasos sanguíneos, que esto puede dar imágenes a formación de lagunas. Ya hablando sobre en sí la placenta, vamos a tener que se conforma principalmente de dos partes, de la cara fetal y de la cara materna. También una parte muy importante es el complejo retoplacentario, que va a estar formado por la adhesiva, por el miometrio y por los vasos del miometrio. Esto va a dar, va a haber la formación de vasos vellosos que se van a interlazar y para dar formación tanto como la vena umbilical y a dos arterias umbilicales que se van a unir en un extremo, generalmente en la porción central, que es la inserción normal del cordón umbilical en la placenta, para ir posteriormente hacia el feto. En la placenta, las características normales de ellas, de la placenta, es que en su porción media va a tener un grosor de 2 a 4 centímetros. Un grosor de 2 a 4 centímetros y va a ser de bordes redondeados. La localización puede ser anterior fúndica o posterior. Y las anormalidades de ellas principalmente son la placenta circunvalada, la bilobulada, subcenturiana y la membranácea. Durante el desarrollo, la primera vez que para nosotros va a ser visible la placenta va a ser a partir de las 10 semanas de gestación, en el cual se va a detectar como un engrosamiento que rodea el saco gestacional. Ok, esta es una ampliación de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con conductor convexo en plano transversal, donde se observa saco gestacional de bordes definidos con adecuada reacción decidual. En su interior se observa un embrión y hasta la porción posterior del saco gestacional se identifica un engrosamiento ecogénico uniforme que corresponde en relación al esbozo placentario. A partir de las 12 o 13 semanas es cuando vamos a poder demostrar el flujo sanguíneo intervelloso. Esta imagen corresponde a un embarazo de 12 semanas de gestación. Es una ampliación de un ultrasonido obstétrico con aplicación de angiopoder con transductor convexo en un plano transversal, en donde se identifica que ya hay vascularidad en el tejido placentario. A partir de las 14 o 15 semanas de gestación, ya es posible identificar la porción del complejo retoplacentario,
que va a ser una zona hipoecoica que va a medir entre 1 a 2 centímetros. Y como mencioné antes, está formado por la adhesiva, miometrio y los vasos uterinos del miometrio. Es una ampliación de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo en plano sagital, en donde se observa placenta de cogenicidad normal localizada hacia el muro posterior. En toda la extensión de esta, en la porción más inferior se encuentra una zona lineal hipoecoica que es en relación al complejo retoplacentario. Los grados de maduración de la placenta van a ser 4, que van a ir del 0 al 3. En la primera se trata de una placenta uniforme, delgada. En el grado 1 ya van a existir ecogenicidad, calcificaciones localizadas de manera difusa de predominio hacia la placa coriónica, que es la porción fetal, respetando la porción materna. En el grado 2 ya se pueden empezar a formar densidades ecogénicas hacia la cara materna, pero una característica muy importante que ya empieza a formarse calcificaciones entre los cotiledones, en este caso dándole formas en forma de coma. En un grado 3, las calcificaciones ya van a estar en la extensión, en toda la extensión del cotiledón, dándole toda la forma al cotiledón. Incluso algunas calcificaciones pudiesen dar sombra y se pueden formar algunas pequeñas áreas hipoecoicas. Ok, es una ampliación. En la primera imagen se trata de una ampliación de ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo en plano sagital dirigido hacia placenta, en el cual se observa una placenta de cogenicidad uniforme. No se encuentran de cogenicidad uniforme sin alguna alteración, que corresponde a un grado 1. No se identifican calcificaciones dentro de ella. En un grado 1, perdón, se trata de una ampliación de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo en plano sagital, en el cual se identifica una placenta en el cual se identifica una placenta de localización posterior. Se identifican puntos ecogénicos hacia la cara corial, que son hallazgos en relación a un grado 1 de maduración. Son dos ejemplos. El primero corresponde a una ampliación de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo, en el cual se identifica en plano sagital, se identifica una placenta de localización en muro anterior, conservando adecuada interfase con miometrio. De igual manera se identifican puntos ecogénicos lineales entre los cotiledones que llegan desde la base corial sin llegar hasta la placa basal, que corresponden a hallazgos en relación a un grado 2 de maduración. En la segunda imagen es una ampliación del ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo
en plano sagital, en el cual se observa una placenta de espesor habitual con adecuada interfase con miometrio. Se identifican calcificaciones que van desde la placa corial hacia la placa basal, que delimitan la morfología del cotiledón. También hablaré sobre la inserción del cordón umbilical. La inserción del cordón umbilical suele ser central, es la manera habitual en la que se debe encontrar. Y esta es una ampliación de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con traductor convexo, en el cual se identifica una placenta normoinserta de espesor normal que conserva adecuada interfase con miometrio, de localización anterior. Se identifican puntos ecogénicos hacia la cara fetal en relación a un grado 1 de maduración. Central, en su posición central se identifica el cordón umbilical insertado de manera correcta. En cuanto a la inserción del cordón umbilical, pueden haber variaciones. Una de esas es la inserción marginal. En esta, la inserción marginal es la inserción del cordón a 2 centímetros del borde placentario. En este tipo de inserción no se relaciona con RCIU, pero si el cordón está insertado a menos de 5 milímetros del borde, puede tener una progresión hacia velamentosa. Okay, aquí obtenemos una ampliación de un ultrasonido obstétrico con traductor convexo con aplicación de Doppler color en situación longitudinal, en el cual se observa una placenta de localización posterior y el cordón umbilical insertado hacia el borde placentario. La inserción velamentosa del cordón umbilical en este tipo de inserción sí está asociada con alteraciones de crecimiento intrauterino, además de que puede estar, si llegara a ser de inserción baja a la placenta, podría presentarse basa previa. Este es importante mencionarlo en el reporte de ultrasonido, ya que le ayudará al obstetra para determinar la vía de nacimiento del bebé. Esta es una imagen de un ultrasonido obstétrico con aplicación de Doppler color en situación longitudinal, en el cual se identifica una placenta de localización posterior, conservando adecuada interfase con miometrio, en el cual se observa que el cordón umbilical no está situado de manera central sobre ella, está hacia muro anterior, pero se demuestra con la aplicación de Doppler color que hay unión entre ellas por vasos. Una de las otras variaciones de la placenta puede ser que se presente de manera circunvalada. Esto es decir que las membranas coriónicas, en lugar de estar insertadas solo en el borde del corión, alguna parte de ellas llega a doblar, agarrar desde hacia adentro del corión, la porción interna, y hacer pliegue sobre ella. Esta es una imagen ampliada de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con traductor convexo en plano sagital, en el cual se observa se encuentra placenta
de expresión normal, de localización posterior, de congenicidad homogénea, y se observan borde placentario curveado dirigido hacia el amnios. Es normal que el amnios no esté unido totalmente al corion hasta la semana 16, pero después de la semana 17 ya, ya no es un hallazgo normal, hay que reportarse y a dar seguimiento en 1 o 2 semanas para saber si el amnios ya se colocó de manera correcta sobre el corion. En este tipo de placentas puede tardar a estar en relación con desprendimiento prematuro de placenta. Por eso igual es importante mencionarlo en el reporte, dado que le dará herramientas al obstetra. Otra alteración es el óvulo subcenturiado. Esta principalmente es debido a alteraciones del trofismo, es decir, que no va a tener la vascularidad suficiente pues, para adherirse y se va a formar, en este caso son 2 lóbulos, un lóbulo principal y un lóbulo secundario. Estos van a estar conectados no por tejido placentario, sino por vasos, y de ser de inserción baja, igual se puede asociar con vasa previa y con retención de restos placentarios. Esto durante el alumbramiento. Por eso es importante igual mencionar esto del obstetra. Esta es una ampliación de una imagen obtenida por ultrasonido obstétrico en escala de grises con tractor convexo, en el cual se observa 2 lóbulos placentarios, el principal situado hacia muro posterior y el secundario ubicado hacia muro anterior. Si tuviese aplicación de color Doppler, con esa se podría demostrar que están unidas por vascularidad. Otra alteración del trofismo es la placenta bilobulada. En este caso, los lóbulos van a ser de tamaños o de dimensiones similares y por lo general el cordón umbilical está situado entre los lóbulos. Esta es una ampliación de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo, en el cual se observan 2 lóbulos placentarios, el primero situado hacia muro anterior, el segundo situado hacia muro posterior. Entre ellas se encuentra insertado el cordón umbilical. Otras alteraciones del trofismo es la presentación de membranácea. Se va a tratar de una placenta que va a rodear a todo el corion, va a ser de bordes delgados. Y en esta imagen es una ampliación de un ultrasonido obstétrico un ultrasonido obstétrico con aplicación de angiopoder, en el cual se identifica cordón umbilical insertado hacia una porción de la placenta. En este caso se puede observar que la placenta es delgada, va a estar rodeando el corion. Esta es importante mencionarla porque está asociada de manera frecuente con hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Aunque es una presentación que se llega a dar en el menos de 1% de los embarazos, es importante conocerla. En cuanto a placenta previa, existen 3 tipos.
la placenta previa total, oclusiva, que va a cubrir de manera completa el orificio cervical interno. La placenta marginal es la placenta que va a tener un borde adyacente al orificio cervical interno sin sobrepasar a este. Y placenta de inserción baja es un borde placentario que se sitúa a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Es importante mencionar en qué semana se encuentra ese hallazgo. Por lo general, en la semana 28 es cuando ya se deja hacer la migración de la placenta, pero las guías manejan que se debe hacer un ultrasonido. En caso de detectarlo antes de las semanas 28, es ideal hacer un control con ultrasonido a las 32 semanas para confirmar el diagnóstico. Si se llegara a tratar una placenta de inserción baja en semanas menores a las 20 o 22 semanas, si está a menos de si está situado hacia 2 centímetros del orificio cervical interno, lo más probable es que migre. Pero si se llegara a encontrar en unas semanas cercanas a las 28 semanas y la inserción baja es menor de 10 milímetros, en este caso igual hay que hacer el control con ultrasonido para determinar si se mantuvo como placenta de inserción baja. Porque ya estos hallazgos indicarán una guía al obstetra para saber si se va a hacer una culminación de embarazo por cesárea o por parto. Esta es una imagen de un ultrasonido obstétrico de una paciente de 33 semanas de gestación en escala de grises con transductor endocavitario, en la cual se observa en lo valorable de la placenta, se observa con adecuada interfase con miometrio. Se identifica el borde placentario y orificio cervical interno, caliper situado aquí en el orificio cervical interno y en el borde placentario, que reportan una medida de 1.3 centímetros. Calificaría como una placenta de inserción baja. Esta es una ampliación de un ultrasonido obstétrico de una paciente de 35 semanas. Es en escala de grises con transductor convexo en plano sagital, dirigido hacia topografía del segmento inferior del útero, en el cual se observa orificio cervical interno cerrado, orificio cervical externo cerrado. Adyacente al orificio cervical interno se observa borde placentario. La placenta es de localización anterior con expresión normal que mantiene adecuada interfase con miometrio. Como está sobre el orificio cervical interno y no lo sobrepasa, califica como una placenta marginal. Esta es una imagen amplificada de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor endocavitario en el cual se observa orificio cervical íntegro, ocluido en su totalidad por placenta que es de expresión normal, que mantiene adecuada interfase con miometrio. Y como mencioné, en este orificio cervical, en este caso el orificio cervical interno está totalmente ocluido por la placenta. En este caso ya califica como una placenta previa total completa. En cuanto a hematomas placentarios, vamos a tener las siguientes presentaciones. El hematoma retoplacentario, situado justo detrás de la placenta. El hematoma subcoriónico, que va a estar por debajo de la placenta, pero va a estar situado de manera marginal. Y el hematoma subamniótico, que se va a presentar justo debajo del amnios, entre el amnios y la placenta.
Es importante hacer el reporte de estos, dado que pueden estar asociados con hemorragias con la segunda mitad del embarazo. Sobre todo, el que tiene más importancia es el hematoma rectoplacentario. Dependiendo del tamaño de este, puede predisponer a la paciente a desprendimiento prematuro de placenta. También los hallazgos de los hematomas en relación al tiempo van a ir cambiando. Entre las primeras 48 horas se puede identificar como hiperecogénico. Entre los 3 a 7 días se puede identificar como isoecogénico. Entre 1 a 2 semanas se puede detectar como hipoecogénico. Y menor a 2 semanas se puede detectar como un coágulo que ya va a ser, que va a ser las zonas anecoicas. En el hematoma subamniótico se debe a un sangrado de baja presión. Por lo general, este tipo de alteraciones son detectables de manera más frecuente por patología, dado a que estas lesiones se forman con más regularidad durante la tracción del cordón umbilical durante el alumbramiento. Pero también se pueden formar a partir después de un procedimiento invasivo como la cordocentesis o fetoscopía. En el ultrasonido va a tener una morfología redondeada o ovalada y va a ser de aspecto quístico. Es una ampliación de una imagen obtenida por ultrasonido obstétrico en escala de grises hacia la porción inferior del útero en un plano sagital, en la cual se observa una placenta de grosor habitual, con adecuada interfase con miometrio en lo valorable. Grado 1 está de localización hacia muro anterior, con inserción central del cordón umbilical. En la porción más inferior de la placenta se identifican múltiples imágenes ovaladas de aspecto quístico, anecoicas, que son hallazgos en relación a hematomas subamnióticos. En cuanto al hematoma rectoplacentario, igual se asocia un sangrado, pero ya es más profundo, puede ser de alta presión. Este va a separar al corión frondoso de la decidua basal y se va a identificar como una zona delimitada isoecoica o anecoica, dependiendo del tiempo en el que se haya detectado. Este es un ejemplo de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con traductor convexo en plano sagital, en el cual se observa placenta de espesor normal localizada en muro anterior. Posterior a ella, en esta se identifica una zona de morfología irregular de bordes definidos, de ecogenicidad heterogénea de predominio anecoico que separa el corión de la decidua basal. Como mencioné, el hematoma rectoplacentario está muy asociado con el desprendimiento prematuro de placenta. El desprendimiento prematuro de placenta es detectable en el 50% de los casos por ultrasonido. Si la paciente se presenta con sintomatología, principalmente sangrado transvaginal de color rojo rutilante, dolor abdominal o contracciones uterinas, y se llegan a encontrar los hallazgos por ultrasonido de un hematoma rectoplacentario, pues va en relación a este diagnóstico. Esta es una ampliación de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con traductor convexo, en el cual se observa placenta de grosor normal, de localización superior. Se identifica posterior a ella una imagen de morfología en semiluna
ecogénica, que es hallazgos en relación a un hematoma retroplacentario, y si llegara a tener síntomas iguales en relación a un desprendimiento prematuro de placenta. En cuanto a placenta creta, pues es una patología en la cual hay una adherencia inadecuada de la placenta hacia el miometrio, en la cual se ve afectada por diversos factores de riesgo. En principal, son cesáreas previas. Mientras más número de cesáreas tenga, mayor riesgo hay. Placenta previa, cirugías en el útero, principalmente las miomectomías, y técnicas de reproducción asistida, edad materna avanzada y síndrome de Asherman. Podemos encontrar que se clasifica como placenta acreta, increta o percreta. En la placenta acreta, las vellosidades de la placenta van a estar fijadas sobre el miometrio. Ya no se va a distinguir el complejo retoplacentario. En la placenta increta va a haber, estas van a invadir al miometrio, y en la percreta invade todo el miometrio y puede invadir a la serosa o incluso a órganos adyacentes de manera más frecuente a la vejiga. Y los hallazgos por ultrasonido, mencionaba en la guía de Barcelona que los principales son desaparición o irregularidad de complejo retoplacentario, un grosor de miometrio menor a 1 milímetro, la presencia de lagunas placentarias, flujo turbulento a la aplicación de Doppler, y va a presentar una interfaz anormal entre útero y vejiga. Tenemos dos imágenes. La primera corresponde a un ultrasonido obstétrico en escala de grises con traductor convexo en plano sagital, donde se observa una placenta de localización en muro anterior, la cual presenta un grosor normal y de cogenicidad heterogénea, a expensas de lagunas en su interior, con pérdida de la interfase con el miometrio. En este caso mencionaba literatura que no tenía, no tenía alteraciones en cuanto a la interfase con la membrana, con las serosas. En la segunda imagen, se trata de una ampliación de un ultrasonido obstétrico con aplicación de Doppler color, con transductor endocavitario, en el cual se identifica un aumento del flujo de un flujo que es de características turbulentas. Este es un video en el cual es un ultrasonido obstétrico con aplicación de Doppler color, en el cual se identifica la pared uterina, y se identifica que con el Doppler como hay penetración de los vasos hacia el miometrio. Bueno, aquí ahí está aquí es donde ya se identifica la vascularidad que llega que penetra hacia el miometrio. En cuanto al líquido amniótico, se va a evaluar la estimación, la técnica adecuada, y cuando se determina oligohidramios o cuando se determina polihidramios. Este es un esquema
de, de la fisiología del líquido amniótico, en el cual representa la porción de arriba, la porción intramembranosa, abajo la porción transmembranosa, y la cantidad de líquido amniótico que tenga el producto determina si hay un adecuado equilibrio entre sus partes. Por decir, entre las que lo producen va a ser el corion, piel y el aparato urinario y el aparato respiratorio, y entre las porciones que lo van a retirar o lo van a reintegrar va a ser el tubo digestivo, el aparato respiratorio y la pared uterina. En cuanto a la estimación del líquido amniótico, tenemos dos métodos. Está la manera objetiva, que va a ser cuantitativa, y la cualitativa, que va a ser de manera subjetiva. En la cuantitativa tenemos al bolsillo vertical mayor, o Chamberlain, y el índice de Phelan. En cuanto al bolsillo vertical mayor, va a corresponder unos valores normales entre 2 a 8 centímetros. Y el índice de Phelan va a ser, si mantiene valores entre 5 y 24. ¿Cómo es la técnica? La técnica de la cuantificación correcta del índice amniótico. La paciente tiene que estar de cúbito supino. El transductor puede ser tanto el convexo como el lineal. Y se debe dividir al útero en 4 cuadrantes. El transductor tiene que estar paralelo y perpendicular al eje materno. Si se oblicúa, puede estar haciendo medición de otro pozo que esté midiendo de manera correcta, se está midiendo el de otro lado. Y una vez identificado el bolsillo, verificar que no está obstruido por cordón umbilical o partes fetales, y posterior a tener las 4 medidas de los 4 cuadrantes, hacer la sumatoria. Si en la primera medición el ILA es menor a 8 centímetros, se debe hacer la evaluación 3 veces. Dado a que si se llega a mover el feto, puede dejar alguna otra porción en la que se pueda medir de manera mejor. En cuanto a bolsillo vertical mayor, consiste en la misma técnica, pero midiendo solo únicamente el bolsillo de mayor tamaño. Este es un ultrasonido obstétrico en escala de grises, con transductor convexo, en el cual se tiene un corte, una imagen hacia la porción del amnios a medir. Como vemos, está situado de manera totalmente vertical y da una medida de 3.7 centímetros. ¿Cuándo va a ser oligohidramnios? La literatura menciona que cuando es un volumen menor de 300 a 500 mililitros en el segundo trimestre. Y el oligohidramnios puede clasificarse como severo o como anhidramnios también. Puede estar determinado por diversos factores, por factores maternos, por factores fetales o por factores de membrana. El principal de los factores es el de membrana, que va a condicionar en más del 50% de los casos de oligohidramnios, que va a ser secundario a ruptura prematura de membranas. En fetales va a ser de manera principal debida a alguna malformación o agenesia de la vía urinaria del feto o de los riñones, o infecciones por citomegalovirus. Y observamos que para el oligohidramnios, en cuanto a bolsillo vertical mayor,
Si es una medición menor a 2 centímetros, califica como oligohidramnios. Si la medición llegara a ser menor a 1 centímetro, se puede calificar como oligohidramnios severo o anhidramnios. Como habíamos mencionado, para el líquido amniótico tiene que ser menor a 5 milímetros. 5 centímetros, perdón. Aquí tenemos un ejemplo. Se trata de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con traductor convexo en plano sagital, donde se observa un plano coronal del feto, observando únicamente vejiga distendida, con ausencia total o aparente de líquido amniótico, rodando las estructuras fetales. Esto es en relación a anhidramnios. En cuanto a cuando califica como polidramnios, es cuando tiene un volumen mayor entre 1500 o a 2000 mililitros en el segundo trimestre. En el polidramnio se puede clasificar como leve, moderado, severo, y el lila en el leve va a ser con una medición entre 25 y 29 centímetros. El bolsillo vertical, en cuanto a bolsillo vertical mayor, va a ser mayor a 8 centímetros, y moderado va a ser de 30 a 34 centímetros y severo mayor de 35 centímetros. Igual va a estar determinado por factores maternos fetales o de membrana. En cuanto a fetales, uno de los principales es atresia esofágica, y en cuanto a maternos, uno de los principales es la diabetes gestacional o diabetes persistente en la madre. Esto es un ejemplo de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con traductor convexo, dirigido hacia los 4 cuadrantes a evaluar para la medición del índice de líquido amniótico. Se observa correcta colocación de los calipers en situación vertical, sin observarse partes fetales o de cordón umbilical que estén obstruyendo la medición de manera correcta.